¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Episodio Aceite de Perro de Ambrose Bierce. Argumento: antes de desaparecer para siempre en la vorágine de la Revolución Mexicana, de la que nunca regresó, ni vivo ni muerto, Ambrose Bierce ya era todo un personaje en San Francisco, la ciudad que lo formó como escritor y periodista. Se había ganado con creces la reputación de ser una de las plumas más incisivas, irreverentes, devastadoras y mordaces de la prensa de Estados Unidos, y había publicado un centenar de cuentos cortos que eran la expresión más acabada de su amargo ingenio iconoclasta y sardónica. Era la pluma de Estados Unidos. Sardónico. Él era la pluma de Estados Unidos. Aceite de Perro es uno de los cuentos de Bierce con el que el lector se sorprenderá gracias a la imaginación siniestra del autor y al misterio que crea en sus obras. Muy bien. Interesante el nombre. Capítulo 1. Me llamo Buffer Binks. Nací de padres honestos en uno de los más humildes caminos de la vida. Mi padre era fabricante de aceite de perro y mi madre poseía un pequeño estudio a la sombra de la iglesia del pueblo, donde se ocupaba de los no deseados. En la infancia me inculcaron hábitos industriosos. No solamente ayudaba a mi padre a procurar perros para sus cubas. ¿Qué? Se hacía cubas con perros. Sino que con frecuencia era empleado por mi madre para eliminar los restos de su trabajo en el estudio. Para cumplir este deber necesitaba a veces toda mi natural inteligencia, porque todos los agentes de ley de los alrededores se oponían al negocio de mi madre. No eran elegidos con el mandato de oposición, ni el asunto había sido debatido nunca políticamente. Simplemente era así. La ocupación de mi padre, hacer aceite de perro, era naturalmente menos impopular, aunque los dueños de perros desaparecidos lo miraban a veces con sospechas que se reflejaban hasta cierto punto en mí. Mi padre tenía como socios silenciosos a dos de los médicos del pueblo, que rara vez escribían una receta sin agregar lo que les gustaba designar lata de óleo, que es realmente la medicina más valiosa que se conoce. Pero la mayoría de las personas es reacia a realizar sacrificios personales para los que sufren, y era evidente que muchos de los perros más gordos del pueblo tenían prohibido jugar conmigo, hecho que afligió mi joven sensibilidad y en una ocasión estuvo a punto de hacer de mí un pirata. A veces al evocar aquellos días no puedo sino lamentar que al conducir indirectamente a mis queridos padres a su muerte, fui el autor de desgracias que afectaron profundamente mi futuro. Una noche, al pasar por la fábrica de aceite de mi padre con el cuerpo de un niño rumbo al estudio de mi madre, vi a un policía que parecía vigilar atentamente mis movimientos. Joven como era, yo había aprendido que los actos de un policía, cualquiera sea su carácter aparente, son provocados por los motivos más reprensibles. Y lo eludí metiéndome en la aceitería por una puerta lateral casualmente entreabierta. Cerré enseguida y quedé a solas con mi muerto. Mi padre ya se había retirado. La única luz del lugar venía de la hornalla, que ardía con un rojo rico y profundo bajo uno de los calderos, arrojando rubicundos reflejos sobre las paredes. Dentro del caldero el aceite giraba todavía en indolente ebullición y empujaba ocasionalmente a la superficie un pedazo de perro. Yo creo que sí, literal aceite de perro, ¿va? Sí, ya entendí que sí. Los mataba y les sacaba el aceite. Por eso no dejaban juntarse con los aceites con los perros del pueblo. El cera es líquido de rodilla de perro. De rodilla. Me senté a esperar que el policía se fuera. El cuerpo desnudo del niño en mis rodillas y le acaricié tiernamente, pelo corto y sedoso. Allá trae un niño. Ya no entendí. Sí, trae el cadáver de un niño, dijo de ese rato. Ah, qué guapo era. Ya a esa temprana edad me gustaban apasionadamente los niños. Y mientras miraba al querubín, casi deseaba en mi corazón que la pequeña herida roja de su pecho, la obra de mi querida madre, no hubiese sido mortal. Se está tornando muy oscuro esto. Estoy confundida. O son perros o son perros niños. Son perros, pero ahorita él, se dedica a sacarle aceite a los perros. Pero ahorita él trae un cadáver, pero dice que su mamá le hizo la herida. Son unos asesinos en serie. Era mi costumbre arrojar los niños al río que la naturaleza había provisto sabiamente para ese fin, pero esa noche no me atreví a salir de la aceitería por temor a la gente. Después
de todo, me dije, no puede importar mucho que lo ponga en el caldero. Mi padre nunca distinguiría sus huesos de los de un cachorro, y las pocas muertes que pudiera causar el reemplazo de la incomparable lata de óleo por otra especie de aceite no tendrán mayor incidencia en una población que crece tan rápidamente. En resumen, di el primer paso en el crimen y atraje sobre mí indecibles penurias arrojando al niño al caldero. ¿Qué? Muy oscuro. Su mamá entonces era como abortera o algo así. Porque ves que decía que se dedicaba a encargarse de los indeseables, ¿no? Ah, a lo mejor sí. Pero estás diciendo qué guapo era, o sea... Sí, o sea, ya era un niño ya potencia. grande. Pero si era un feto el que tenía en las manos, ¿cómo podías decir que era guapo? Sí, no, más bien era como de los vagabundos. Se encargaba la mamá, yo creo. No. Pues no sé. Al día siguiente, un poco para mi sorpresa, mi padre, frotándose las manos con satisfacción, nos informó a mí y a mi madre que había obtenido un aceite de una calidad nunca vista por los médicos a quienes había llevado muestras. Agregó que no tenía conocimiento de cómo se había logrado ese resultado. Los perros habían sido tratados en forma absolutamente usual y eran de razas ordinarias. Consideré mi obligación explicarlo, y lo hice, aunque mi lengua se había paralizado y se hubiera previsto las consecuencias. Lamentando su antigua ignorancia sobre la ventaja de una fusión de sus industrias, mis padres tomaron de inmediato medidas para reparar el error. Mi madre trasladó su estudio a un ala del edificio de la fábrica y cesaron mis deberes en relación con sus negocios, que no me necesitaban para eliminar los cuerpos de los pequeños superfluos. Ni había por qué conducir perros a su destino. Mi padre los desechó por completo, aunque conservaron un lugar destacado en el nombre del aceite. Tan bruscamente impulsado al ocio, se podría haber esperado naturalmente que me volviera ocioso y disoluto, pero no fue así. La sagrada influencia de mi querida madre siempre me protegió de las tentaciones que acechaban a la juventud, y mi padre era diácono de la iglesia. ¡Ay, qué personas tan estimables llegarán por mi culpa a tan desgraciado fin! Al encontrar un doble provecho para su negocio, mi madre se dedicó a él con renovada asiduidad. No se limitó a suprimir a pedido niños inoportunos. Salía a las calles y a los caminos a recoger niños más grandes y hasta aquellos adultos que no podían atraer a la aceitería. Mi padre, enamorado también de la calidad superior del producto, llenaba sus cubas con celo y diligencia. Se echaba su cuba de niños perros. No, se refiere a cubetas, ¿no? Así les dicen también. Para mí es muy diferente, ¿eh? No creen que está tomándose el aceite. Aunque sí lo usaban como medicina, ¿no? Por lo que dicen. Sí, dijo que era parte como del ingrediente de esa de... no sé qué de óleo. Del óleo, de la lata de óleo en lata. En pocas palabras, la conversión de sus vecinos en aceite de perro llegó a convertirse en la única pasión de sus vidas. Una ambición absorbente y arrolladora se apoderó de sus almas y reemplazó en parte la esperanza en el cielo que también los inspiraba. Tan emprendedores eran ahora que se realizó una asamblea pública en la que se aprobaron resoluciones que los censuraban severamente. Su presidente manifestó que todo nuevo ataque contra la población sería enfrentado con espíritu hostil. Mis pobres padres salieron de la reunión desanimados, con el corazón destrozado y creo que no del todo cuerdos. De cualquier manera, me consideré prudente no ir con ellos a la aceitería esa noche y me fui a dormir al establo. O sea, como que era secreto a voces, ¿no? No, más bien siento que en la reunión, como ya estaban matando mucha gente y dijeron que quien atacara a cualquier persona de la población se le iban a dejar caer, porque no sabían quién era. Yo pienso eso. Entonces ellos se desanimaron porque dijeron, si nos cachan, nos va a cargar la coneja. ¿No? Yo creo eso. Pues sí. Ok. Por eso se agüitaron. A eso de la medianoche, algún impulso misterioso me hizo levantar y atisbar por una ventana de la habitación del horno, donde sabía que mi padre pasaba la noche. El fuego ardía tan vivamente como si se esperara una abundante cosecha para mañana. Uno de los enormes calderos burbujeaba lentamente, con un misterioso aire contenido, como tomándose su tiempo para dejar suelta toda su energía. Mi padre no estaba acostado. Se ve levantado en ropas de dormir y estaba haciendo un nudo en la fuerte soga. Por las miradas que echaba a la puerta del dormitorio de mi madre, deduje con sobrado acierto sus propósitos. Quería echar a la señora el aceite. Yo creo que se iba a suicidar, ¿no?
yo creo que sí, la sociedad. Inmóvil y sin habla por el terror, nada pude hacer para evitar o advertir. De pronto se abrió la puerta del cuarto de mi madre, silenciosamente, y los dos, aparentemente sorprendidos, se enfrentaron. Oh sí, también ella estaba en ropas Los de dos noche se querían agarrar a mergazos. y tenía en la mano derecha la herramienta de su oficio, una aguja de hoja alargada. Tampoco ella había sido capaz de negarse el último lucro que le permitía la poca amistosa actitud de los vecinos y mi ausencia. Por un instante se miraron con furia a los ojos y luego saltaron juntos con ira indescriptible. Luchaban alrededor de la habitación, maldiciendo el hombre, la mujer chillando, ambos peleando como demonios. Ella para herirlo con la aguja, él para ahorcarla con sus grandes manos desnudas. No sé cuánto tiempo tuve la desgracia de observar ese desagradable ejemplo de infelicidad doméstica, pero por fin, después de un forcejeo particularmente vigoroso, los combatientes se separaron repentinamente. El pecho de mi padre y el arma de mi madre mostraban pruebas de contacto. Por un momento se contemplaron con hostilidad. Luego, mi pobre padre, malherido, sintiendo la mano de la muerte, avanzó. Retomó a mi querida madre en los brazos, desdeñando su resistencia, la arrastró junto al caldero hirviente, reunió todas sus últimas energías y saltó adentro con ella. En un instante ambos desaparecieron, sumando su aceite al de la comisión de ciudadanos que había traído el día anterior la invitación para la asamblea pública. Convencido de que estos infortunados acontecimientos me cerraban todas las vías hacia una carrera honorable en ese pueblo, me trasladé a la famosa ciudad de Ottumwa, donde se han escrito estas memorias, con el corazón lleno de remordimiento por el acto de insensatez que provocó un desastre comercial tan terrible. Fin. What the fuck? No manches, Estamos impactada. impactadas. Bueno, esta estoy historia es soportando. de Ambrose Bierce. Déjenme hablarles un poquito de él. Bueno, pues Ambrose Bierce fue un cuentista y periodista estadounidense de obra aguda y satírica, llena de humor y temas violentos, como podemos ver, que giran alrededor de la muerte. Demasiado. Su literatura ejerció una influencia muy fuerte en la costa del Pacífico. Toda la instrucción que recibió se redujo a la lectura de los libros de su padre, un campesino de Connecticut. Al estallar la guerra de secesión, se alistó en el 9º Regimiento de Infantería de Indiana y combatió en muchas batallas, y se distinguió particularmente en las que tuvieron lugar al oeste del país. Tras la contienda se le confió la administración de los bienes abandonados y capturados en Selma, Alabama. En 1866, presentada la dimisión, marchó a San Francisco y empezó a colaborar en los periódicos de la costa del Pacífico Argonaut y Newsletter, cuya dirección no tardó en asumir. En 1871, el Overland Monthly, donde muchos años después parecieran las narraciones de Jack London, publicó su novela inicial, The Haunted Valley. Al cabo de poco, Bierce se casó y se dirigió a Inglaterra. De allí, por espacio de 4 años, perteneció a la redacción londinense del Fun y colaboró en otras publicaciones inglesas con bocetos humorísticos que reunió en 3 tomos. Vuelto a San Francisco en 1876, Ambrose Bierce reanudó la colaboración en los periódicos y, entre otras actividades, se encargó de una sección del Examiner y de William Randolph Hearst. Por esos años entabló amistad con Mark Twain. Sin embargo, Bierce no sentía gran afición al periodismo y procuraba amenizar su labor cotidiana escribiendo breves narraciones. En 1896 pasó a las oficinas de Hearst en Washington y llegó a corresponsal en esta ciudad del American de New York. La obra de Ambrose Bierce. La experiencia de la guerra lo marcó para siempre, tanto en el carácter como en lo demás, y configuró su visión mórbida de la vida, reflejada en su obra literaria. En el volumen que tituló Cuentos de soldados y civiles, la guerra civil aparece como el teatro de las acciones. En fábulas fantásticas y en el diccionario de El Diablo se desarrolla el humor negro que lo hizo tan famoso. En El clan de los parricidas se habla de 4 asesinatos de padres. Uno de los cuentos más reconocidos de él es Un suceso en el puente del riachuelo del Búho, donde equilibra la tradición del cuento realista norteamericano con la beta fantástica y de horror de dicha literatura. Es más o menos, ahí para que se den una idea, es un hombre que es hecho prisionero por los soldados del norte y está a punto de ser ajusticiado en la horca, pero de pronto logra escapar y narra la huida laboriosa en el río y sus sensaciones,
la lucha feroz por eludir las balas hasta que llega a la casa donde la esposa lo acoge con un abrazo. Sin embargo, al final se sabe que ya el hombre colgaba de un árbol, lo que sitúa un relato de corte realista e histórico en un ambiente de muerte y misterio. Sí, porque cómo llegó a su casa si estaba ahorcado, ¿no? Ujú. Y bien, algunos lo han definido su estilo como seco, funcional y mecánico. Otros le reprochan la mitificación literaria. Sin embargo, la mayoría coincide en que esto lo convierte en un escritor fascinante. Y hay gente que lo compara en pericia narrativa con Edgar Allan Poe y con Nathaniel Hawthorne y H.P. Lovecraft. Como periodista, atacó con sus artículos los males que veía a su alrededor, desde el fraude económico hasta la corrupción política. El total de su obra, Collected Works, fue publicado entre 1909 y 1902. Se fue a México, siguiendo al líder revolucionario Francisco Villa. Su cuerpo nunca fue hallado y su fin permanece en el misterio, aunque se supone que murió en el sitio de Ojinaga en 1914. O sea, él murió en México andando ahí con Pancho Villa. Y cosas tan random. Órale. Sí, Sí, oye, no manches. qué chido. Y aparte, bueno, acabaste. Ya acabé, sí, espero que les haya gustado. Nada más, esta información la saqué de la página de biografiasyvidas.com. Así como era de turbio en su manera de escribir, y me acuerdo de todo lo que se dice que hacía Pancho Villa, pues tal vez por eso se sintió como jalado por él, ¿no? Digo, ya Tal no, vez. ya no podía imaginar los horrores, ahora ya los podría vivir. Y tenía que Sí, vivir. porque dice que quedó muy marcado por la guerra también, ¿no? Entonces, primero Sí. los sucesos de la guerra y luego está De la Pancho mirada de Villa. las 1000 yardas. Ay, chica, órale. Que estuvo rodeado de muchos personajes, ¿verdad? Importantes. Órale. Es un autor que yo no conocía, digo, estaba hace rato como buscando, porque tengo una lista de los textos que me gustaría leer, y este estaba entre esos, pero, o sea, ya no me acuerdo porque tengo muchos. Entonces estaba viendo y dije, este se ve que no está tan largo, a lo mejor y nos lo echamos. Y se me hizo muy interesante tanto la historia como la persona, como el escritor. O sea, desde que no se supo qué pasó con su cuerpo, o sea, se sabe que se murió, o bueno, también eso dicen, porque si tú lo buscas en Wikipedia está su nacimiento y dice muerte, México y un signo de interrogación, porque se asume que murió en México, pero tampoco se tiene un sabe. canal de YouTube donde hace de comer. Ándale. Como la Jenny Rivera. No manches, está muy interesante está muy interesante su vida también. También creo que demasiado misterio, güey. Chida. Y el cuento me gustó demasiado, me explotó la cabeza. Me gusta mucho este tipo de narraciones así como de mucho misterio, muy turbias, ¿verdad? Y me gusta que siento que todo el rato nos hubo bastante entretenidos, o sea, como que ya a la expectativa, no sé, de querer saber qué es lo que sigue. También que nos tiene así como imaginando qué será, o sea, como de los papás, bueno, a qué se dedicaban, como tratar de desenredar la historia, porque en sí, pues el cuento nunca nos dice como tal, por ejemplo, la mamá nomás dice el estudio y se encargaba de los indeseables, pero no nos da más explicaciones, o sea, deja a que el lector tome sus propias conclusiones. Y me gustó mucho, está muy, muy oscuro, la verdad, pero me parece un cuento demasiado interesante. Tanto la vida del autor como el cuento creo que me gustaban mucho. Tal vez la próxima vez que me toque leer uno traiga de él. Luego también la psicología del personaje. Bueno, es que mira, yo cuando empezamos el cuento dije, pues sí, el señor hace aceite de perro, ¿no? Pues sí es algo turbio, pero todavía no estaba en lo más turbio de mi top, de lo más turbio. Entonces cuando empezó a decir lo del niño y que le había parecido guapo, dijo. Sí. Oh, sí, sí. O algo así, también eso yo dije. Y luego Dijo que lo que a tenía su así. corta edad ya le parecían muy atractivos los niños. Ajá, y que lo tenía así, me imagino que estaba así, mira, muertito y todo encueradito. Entonces como que también eso habla de él. Y también o sea, el niño al ver a lo que se dedicaban sus padres y él a ser partícipe, por ejemplo, de ayudarle a su mamá a tirar los cocos en el río, pues ya eso también, digo, siendo un niño, que un niño es tan vulnerable de su cabecita, de la mente y todo. O sea, ¿a qué grado de maleado estaba que ya hasta o sea, como que decía,
me parece guapo este niño bebé que tengo aquí en mis piernitas. Y como por qué lo tenía él, no por qué no se lo había llevado al río, porque decidió... Ajá, porque se lo decidió quedar. Ajá, se lo quedó. Y también por qué tomó la decisión de meterlo al aceite. ¿Qué le habrá hecho? Bueno, eso yo entendí que porque vio al oficial ahí, se espantó de que lo fueran a agarrar, bueno, y por eso sí. se metió a la fábrica. Sí, es cierto. Y lo metió al aceite porque, ay, me van a cachar, ¿qué hago con él? Ahí va para el caldero. Y luego también ves a los papás ya que, o sea, a lo mejor y de tratar ya tanto con la muerte y volverlo algo tan cotidiano que ya no tenían esta sensibilidad, ¿no? hacia la vida. Es que también se les chispó y se volvieron loquitos. O sea, como que es que si ya todos los días tratas con la muerte y te vuelves así de frío, pues sí, no tienes esa sensibilidad. ¿Qué más le puede agregar algo de valor a tu vida, no? O sea, que te devuelva algo de sentimiento, sentir algo que te haga sentir. Entonces, al descubrir esta magia del nuevo aceite, pues a lo mejor y también por eso es que lo vieron tan obsesivo, ¿no? Como de encontrar algo más. Pero también, o sea, en ellos sí, bueno, yo sí veo conciencia, digo, al fin y al cabo, a pesar de lo que hacían, que sí descubrieron como que el aceite quedó más chido, no tenía una cualidad que no había agarrado antes, y cuando se dieron cuenta del porqué y de lo que tal vez podrían hacer y explotar el negocio en eso, dijeron, no, ya está muy intenso, mejor ya nos vamos a morir los dos. Y ya fue cuando decidieron, no sé si, y tampoco no sé por qué se querían matar el uno al otro, no sé si porque la señora decía, a lo mejor va a querer que yo le dé los niños para que los haga aceite y se haga más, y él también decía, a lo mejor no se va a querer proponerme que echemos a los niños. O sea, también se me hace muy así de por qué se querían matar los dos. Yo siento que más bien ya se veían como enemigos uno al otro, ¿no? O sea, como que, es que para empezar, yo no creo que se hayan aventado como por conciencia, porque lo dejaron de hacer solamente porque en la asamblea les dijeron que ya si los cachaban iban a valer, ¿no? Entonces, solamente por eso se detuvieron. Si no hubiera habido esa asamblea, realmente se hubiera detenido. No, coincidencia, no lo creo. No creo que se hubieran detenido y hubieran continuado. Y después, como, o sea, era quien le hiciera daño a la comunidad. Entonces, obviamente, como no está bien visto lo que hacía la señora también, ves que dice que tuvo que mover su estudio y la pegada y no sé qué, tuvo como que también frenar ella su trabajo. Yo siento que más bien como que, o sea, pues ya estaban muy mal de su cabecita los dos, y como que explotaron en pensar en que como ya no podemos traer gente, me va a querer echar a mí, mejor lo echo yo primero a él antes de que me eche. O también y él pensó lo mismo. De cualquier cosa que pase nos van a querer culpar, mejor ya vámonos a morir. Por eso se querían matar el uno al otro, ya cuando vieron que no había de otra, pues ya mejor, hay que estar siempre juntas. Se aventaron. Pero no pensaron ni en su hijo, pobrecito. Pues no, ya ve que tan sabaditos estaban. Yo sí en ese aspecto siento que estoy un poquito más inclinado por lo que dice Vani, pero en la cuestión de por qué empezaron a luchar el uno contra el otro, siento que se les volvió como una obsesión, una obsesión que hacer un aceite tan bueno, tan fino, que se les hizo pues obsesión, y como ya no tenían el acceso tan sencillo a la gente, querían hacer más y hacer más. ¿Quién era la siguiente persona que tenían ahí al lado? Su pareja. Entonces, o su hijo. Es que el hijo ya ni lo pelaban, ya ni se acordaban de él. Él estaba ahí, él estuvo presenciando todo y ni siquiera lo voltearon a ver. Más bien al hijo le dijeron que ya no querían que trabajara con ellos. Estaban muy obsesionados y ya no lo necesitaban. Lo despidieron. Ajá. Y el muchacho ya se quedó ahí como viendo, pues ¿qué hago, no? Nomás estaba viendo para arriba. Y ya ellos se obsesionaron y empezaron a ver qué onda, ¿no? Yo voy a convertirlo en aceite a él y yo lo voy a convertir en aceite a ella. Y así fue como lucharon y se pelearon. Yo siento más bien eso. Así que se obsesionaron y valió queso. Porque si no estaban bien de la cabeza. Y también el hijo, porque, o sea, por ejemplo, bueno, ya lo que dijimos, ¿no? Del cadáver que traía. Y luego, o sea, que tampoco se ve así algo de arrepentimiento o de tristeza hacia sus papás, o que se impactara por ver lo que estaba pasando. Ajá. O sea, no fue como, pues se querían matar y al final se echaron al aceite los dos. Y ya, X.
y volvemos a la normalidad. O sea, como Por que, eso me tuve que ir. ajá, o sea, como que no veo realmente un impacto en él, o sea, algo de una persona normal que sería como de, ay, ¿qué está pasando? O sea, lo veo así como un suceso cualquiera. Me da mucha ansiedad. Sí, ya tenía normalizado en su cabecita la violencia y muchas cosas. Bueno, pero en ese momento, porque al final acuérdense que él se fue a otro lugar y escribió esa narración, o sea, él ya sabía que eso estaba mal. En ese momento ya el muchacho ya recuperó la cordura y sabía que todo eso había sido una aberración. Porque al final, si recuerdan, dice, con el corazón lleno de remordimiento por el acto de insensatez que provocó un desastre comercial tan terrible. Porque al inicio, yo creo que se sentía un poquito mal porque si no hubiera sido por él que metió a ese niño, No hubiera pasado nada. Porque hubieran seguido con su aceite de perro. Bueno, su mamá de repente que mataba vagabundos por negocio, ¿verdad? Pero no entiendo. Pero tendría el remordimiento negocio. porque por eso perdió a sus padres, o tendría remordimiento por La los gente. horrores. Pues yo siento que ya después se dio cuenta de que todo eso estaba mal y ya, ay, canijo, sí la estaba regando Y gacho. que aparte eso fue consecuencia para perder a sus padres. Ujú, y matar a tanta gente inocente y tantos perritos. Qué terrible. Pues muchas gracias por escucharnos en un episodio más. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @cuentocuentospodcast. Me pueden encontrar como @witchbango. A mí como Mónica y yo. Soy un Cylon. Y que nos pueden mandar cuentos ya sea de su autoría o alguno que les gustaría que leyéramos, siempre y cuando estén libres de derechos de autor, a nuestro correo electrónico cuentocuentospodcast@gmail.com. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Bye.